¿Qué se caracteriza la cocina brasileña? La cocina brasileña hay que entender en un contexto histórico o qué es la cocina brasileña. Hay que entender que nuestro país fue un país que fue colonizado por portugueses que traían con ellos manos de obras esclava. Además de eso, traía las especias que venían de Asia y sus costumbres europeos de comer. Y cuando llega a Brasil encuentra algunos indígenas que ya cocinaban, ya tenían la costumbre de cocinar la yuca, el maíz, el frijol y todo lo que se daba a la tierra. Tanto es que los indígenas brasileños no usaban la sal, usaban el chile para poder sazonar y las hierbas sus platillos. Entonces, hablar de cocina brasileña es complejo porque tenemos que hablar de un mestizaje muy grande de nuestra historia. Tenemos que hablar como ese platillo del día de hoy. Existe partes africanas, existe partes indígenas, existe partes europeas y también todo el contexto que se cambió en el siglo XX con la llegada de nuevas tendencias. Brasil hoy se caracteriza por una cocina alegre, divertida, una comida que tenga mucho color, que tenga mucho sabor y sobre todo platillos que son históricos y folclóricos como la feijoada. Eso es la característica de la comida brasileña. La comida brasileña se puede encontrar muchos continentes y un solo platillo. Específicamente hablando el día de hoy de feijoada, vamos a encontrar el arroz asiático, las especias que vino de Asia, el frijol negro que es de Brasil, la yuca, la farina de la mandioca, la famosa farofa que es brasileña, que es un producto endémico, pero con esa preparación, con ese cuidado que tenía las manos africanas. Entonces, ¿qué nos representa? ¿Cómo es nuestra gastronomía? Una mestizaje maravillosa que solo aquel que está allá, que estuvo allá, lo prueba, lo va a entender de esos colores, de esos sabores que llena el paladar del extranjero y a nosotros nos llena de nostalgia porque queremos volver a comer un arrocito, un frijol hecho por nuestros padres. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Mi nombre es Paulo Rodríguez, chef de la Embajada de Brasil aquí en México. Hoy vamos a hablar de cocina brasileña, de su historia y de esta gastronomía maravillosa. El día de hoy es una feijoada, un platillo que existe una gran historia folclórica, muchos cuentos sobre él. Y yo voy a contar, cuando vamos cocinando, voy a contar esa historia. Dice la historia que ese platillo fue creado por los negros con los restos que sobraban de los frijoles negros y de las carnes de puerco de las haciendas. Pero bueno, existe todo un contexto histórico que vamos a seguir hablando, que no fue bien así. Tenemos que entender que la feijoada es un platillo típico brasileño por los frijoles que ya existían en la Mesoamérica, pero viene de otros orígenes que son el cassoulet, que es de Francia, y el cocido, que viene de Italia y también de Portugal, que era hecho de una otra forma, pero recientes estudios nos indican que también ya existía un típico platillo africano a base de frijoles y carne de puerco. ¿Qué es la feijoada? La feijoada es un platillo típico brasileño que tenés como su base principal el frijol negro, que aquí en México es un frijol un poco diferente del nuestro brasileño. Nosotros es un poquito más negro y un poquito mayor, pero sí se puede hacer una buena feijoada aquí en México. Y ahí se encamina la parte que lleva la mejor parte de eso, que es el cerdo. Y aquí sí, como dice aquí en México, de la trompa a la cola, de varias formas, cocido, salado, frito y también hervido. Bueno, aparte de eso, vamos a agregar a ese contexto histórico una parte muy interesante que la feijoada también lleva otros ingredientes que vamos a explicar al decorrer del video que trae esa gran influencia indígena y también asiática a ese grande platillo. ¿Listo? Bom, os principais ingredientes para a feijoada são feijão, nesse caso o feijão preto, né? O feijão negro aqui em México, que en Brasil es un poquito más grande los frijoles y la color también es un poquito más negra. Aquí en este caso nada más cocinamos los frijoles con un poco de ajo, cebolla, ¿sí? Y laurel, que vamos a seguir usando laurel, que es un ingrediente muy importante para nosotros para desengrasar a feijoada. Porque la gente a veces no quiere comer la feijoada porque lo siente muy grasosa. Aquí está el laurel, es una buena hierba para que tu guisado no sea tan grasoso. Bueno, el ajo nunca puede faltar, tanto en el cocimiento del frijol como para sazonar la feijoada. Un sazonador brasileño que hacemos siempre a base de ajo, cebolla y perejil.
común de todas las casas de Brasil, hacemos un sazonador, que es nuestro tempero, decimos en portugués. Si no hay tempero, pues no es bueno. Es como aquí el guisado de la abuelita. Y luego, las principales cosas, la carne. ¿Qué es la carne? Vamos a usar la cola, la oreja de cerdo, el pie, costillas, chorizos, varios tipos de chorizos. Aquí en México es muy complicado encontrar algunos tipos de chorizo como el payo, por ejemplo, pero conseguimos encontrar la calabresa y también el chorizo brasileño, que es como un chorizo puro, y el tocino, pimienta para finalizar el platillo, para dar ese sabor, ese picante que es rico la comida, un poco de tallo de cebolla de cambray y perejil. Perejil que también tiene esa función maravillosa en los brasileños de siempre hacer una digestión perfecta al final del platillo. El perejil es buenísimo en un buen final. Pues vamos a la receta. Primera cosa que hicimos acá, ponemos un poco de aceite a calentar para freírnos las carnes que aún falta para este guisado maravilloso. Y luego aquí tengo el caldo de frijol, el cocimiento del frijol. Lo que voy a hacer aquí es agregar los laurel. El laurel, en este caso voy a agregar 7 laureles. Y aquí en esa ollita voy a empezar a freír lo que se falta. En este caso voy a freír el tocino, el chorizo calabresa y el chorizo brasileño. ¿Okay? Se encuentra aquí en México en lugares especializados de cocina brasileña. La primera cosa que voy a freír es el tocino. Ese platillo es un platillo que no debe tener mucha prisa. Es que hay que hacer con cuidado. Normalmente en Brasil hacemos el miércoles y sábado. Y se empieza el miércoles, lo que se sobra de sábado se hace el miércoles. Y que se sobra de miércoles se empieza de sábado. Y así vamos haciendo la feijoada cada vez más sabrosa. ¿Por qué? Porque se va incorporando el caldo, y de verdad pues, es algo maravilloso de probar. Si ustedes ahí en su casa o aquí en México tienen la oportunidad de probar este platillo, lo recomiendo muchísimo porque es algo muy, muy bueno. Bueno, vamos a freír primero en este caso lo que es el tocino. Y vamos a dejar aquí que se empiece a calentar. Importante en este caso, como ustedes pueden ver, el aceite aún no está caliente, porque se pone el tocino con aceite caliente, se va a empezar a explotar, a brincar. Entonces es importante poner aún con aceite frío, porque el tocino tiene grasa. Entonces, para que juntos se suelte la grasa, y aparte de eso, mira, un truco muy importante, es que esa grasita se perfume ese aceite para que cuando yo fría los tocinos o otra carne, tenga ese sabor ahumado que buscamos la feijoada. ¿Ok? Aquí junto en eso, voy a agregar también una hojita de laurel para perfumar ese aceite. Solamente una hojita de laurel. Bueno, en este caso, aquí, ya tengo el pie de puerco, las costillas, la pierna, todo ya frito, asado y defumado, es decir, ahumado. Entonces aquí como tengo el caldo, voy a agregar esa parte aquí para que se va cocinando con el caldo. Entonces voy a dar un pie de puerco, mira que belleza de pie de puerco, ¿sí? Un pie de puerco, voy a poner un pie, voy a poner dos, ¿no? Para que camine bien. Dos patitas. Las patitas aquí en México es muy común, toda la gente usa las patitas para los tacos de carnita. Pues bueno, aquí en México el porquito se echa de caso todo. Y la feijoada es algo muy parecido porque sí, se va de trompa, cola, completamente todo lo que se puede aprovechar del porquito se va para el caso. Como decía anteriormente, existe un cuento en que la feijoada era los sobrantes de la comida de los señores. Pero numéricamente, históricamente y reciente descubrimos que no es así. Es solamente un cuento. Aquí primero voy a poner costillas. Mira, son las costillas. Vamos a poner un poquito más generoso porque somos muchos.
Okay. Y vamos a dejar que eso se cocine por unos minutos. Como decía, históricamente dicen que la feijoada era un platillo que sentaba a los esclavos aparte de las sobrantes de la hacienda. Difícilmente sería verdad eso, porque debería tener muchísimos puercos para quitar las orejas, las trompas y las colas suficiente para alimentar tantos esclavos. La gran verdad de eso es que ese platillo tiene una referencia histórica de lo que es el cocido italiano y el cocido portugués y el cassoulet francés. Y recientemente hemos descubierto en África que existe un platillo muy parecido a la feijoada, que era hecho con unos tipos de frijoles, pero machacados, ¿sí? Y después de machacarlo como un purecito de frijol, ¿sí? Como frijoles refritos aquí en México, se agregaba partes de cerdo. Bueno, y con el pasar del tiempo, la feijoada fue cambiando, que adelantito les voy a explicar o qué cambió en la feijoada, porque al principio a los esclavos se daba apenas frijoles hervidos, como tenemos aquí, y farinha, que es nuestra farofa, harina de yuca, que es nuestra mestizaje indígena, que es lo que tenía Brasil en aquella época. Tenía frijoles y yuca, y maíz, que era lo que nos daba la Mesoamérica. Ya vemos que aquí ya empieza a freír nuestro tocino, y aquí nuestro caldo ya empieza a hervir. En este momento, que vamos a hacer en este caldo, voy a agregar un poco de cebolla de cambray, ¿no? Cebollitas. Voy a agregar un poco de esas cebollitas para empezar a sazonar ese platillo. Cebollitas. 5 cebollitas. No sé si ustedes en su casa están percibiendo, pero siempre pongo cosas impares, nunca parejitas, siempre impares. Esto pues es como de superficie, porque nosotros brasileños, la cocina africana, la cocina indígena, siempre tenía esa superficie con nuestros platillos. Entonces siempre 7, 5, 3, 3 de ajo, 5 laureles, 5 cebollas. Eso es algo de superficie para quien lo cree, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya el tocinito. Se va friendo. Y cuando ya empieza a tomar una cierta colorcita, así bonita, lo que vamos a hacer aquí en este momento es agregar ahora el chorizo. En este caso, tenemos 2 tipos aquí, como dije al principio, tenemos 2 tipos, que es el chorizo brasileño y calabresa. Normalmente lleva también payo, pues aquí en México es muy complicado de conseguir. Entonces vamos a poner un poco de chorizo. Aquí voy a poner la calabresa. Y chorizo brasileño. Vamos a poner un poco más de chorizo brasileño. En este caso aquí estoy usando la cebolla, los tallos de cebolla de cambray y la cebolla de cambray solamente para aprovechar, ¿no? Para no desperdiciar el producto. Pero si en su casa no tienes la cebolla de cambray, pues puedes usar la cebolla blanca o la cebolla morada, pues lo que guste. Bueno, aquí vamos a dejar que se fríe por algunos minutos hasta que se dore tantito. Y vamos a empezar a cortar el ingrediente muy importante que es, para nosotros hacemos en Brasil, el cheiro verde o olor verde, que es perejil y los tallos de cebolla de cambray, que usamos para sazonar, para decorar, en fin, para muchísimas cosas de la cocina brasileña. Acuérdense siempre de usar productos de muchísima calidad. Voy a bajar un poquito la lumbre. Aquí. Acuérdense siempre de usar productos de muchísima calidad y también equipamientos de excelente calidad. En este caso estamos usando Tramontina, que aporta también una gran contribución al final del platillo.
Bueno, ya tenemos aquí nuestro chorizo que ya está doradito y bonito. Mira eso, el tocino como está. Vamos a sacarlo y escoger un poquito de esa grasita. Vamos a sacar aquí. Vamos a poner de este lado. Aquí en este caso también la feijoada, acuérdense que no deben freír demasiado la carne, porque si le fríe demasiado se va a quitar el sabor y se va toda esa maciez. Normalmente solamente una pequeña calentadita, ¿no? Aquí voy a pasar para acá, mira, para que vean, para que se dore. Y ya que está, vas para la olla y la olla va a seguir el cocimiento, entonces no tienes que freír mucho. Vamos a poner de este lado, voy a pasar eso para este otro lado. Y vamos a seguir. Aquí lo que vamos a hacer en este momento es dos preparaciones. Esto es, dos sazones. Voy a pasar esa olla para atrás, aquí de mi estufa. Primer momento, voy a poner un poco de pimienta para que los caldos de frijoles se va sazonando. Yo voy a dar un poquito de pimienta molida, de preferencia la pimienta molida del momento. Puede ser pimienta blanca o pimienta negra. En Brasil normalmente usamos la pimienta blanca que llamamos pimienta de reino, ¿sí? Aquí en México casi no hay. Usamos la pimienta negra. Pimienta, sazón, ajo, sal. Eso es a gusto de cada uno. Acuérdense que las carnes, tanto el tocino como el chorizo, ya vienen sazonados, ya tienen sal. Entonces primero se pone las carnes, se prueba el sazón y después se rectifica si necesitas o no sal. Vamos a poner la pimienta. ¿Okay? Y la segunda parte la primera parte de eso, de ese sazón, es la pimienta y un poco de nuestro cheiro verde, que es perejil, y un tallo de cebolla de cabral, aquí groseramente picado. No necesita ser muy bonito porque vas a deshacer en nuestros frijoles, ¿ok? Entonces vamos a poner un poquito de eso. De igual manera aquí también es al gusto, cada uno, unos pones más, otros pones menos. Algunas personas no lo ponen, entonces que esto es opcional, ¿ok? Y luego vamos a agregar lo que freímos aquí. Y ya empieza a tomar color, ya empieza a ver algo maravilloso, que es la feijoada, un plato que de verdad es un plato que representa mucho nuestra cultura, nuestra historia, que representa el brasileño, que representa la descendencia afro-brasileña, que representa la cultura indígena, porque vamos a agregar ahorita algunos contextos de la cultura indígena de este platillo. Bueno, como dije, este platillo es un platillo lleno de historia. Y aquí empieza una nueva historia. Porque en el siglo XX, ese platillo se cambia y empieza a ganar nuevos ingredientes. Y también nuevas guarniciones que vamos a hacer ahorita. Una de ellas es la vinagreta. Que tenés aceite de olivo, muy portugués, ¿eh? Y vinagre. Cebollas. En este caso yo preferí usar una cebolla morada para que tenga un poco de color. Bien picadita. Aquí. Cebolla morada. Pimiento. Y tomate.
Volvemos a poner un poco más de cheiro verde, acuérdense, perejil y tallo de cebolla de cambray. Y vamos a mezclar. Aquí voy a tomar otra cuchara. Voy a agregar un poco de ajo y un poco de sazonador brasileño. Y dejamos aquí que va agarrando valor, que va agarrando, se va juntando los sabores del pimiento, de la cebolla, del perejil, del jitomate, del aceite, que para cuando este platillo, al final de él, podamos sentir todos esos aromas y esos perfumes en un solo bocado. Bueno, aquí de este lado tenemos lo que es nuestros frijoles. Aún aquí afuera, y nuestro caldo cocinando. Ya se puede percibir en este momento que empieza a tomar el color la carne de chorizo un poco morenito, el color del caldillo del frijol. Lo que vamos a hacer aquí es que se reduzca un poquito eso para después agregar el frijol. ¿Por qué? Porque si agrego el frijol junto en el cocimiento, todo junto, lo que va a pasar, va a batir, va a crear una pasta, el frijol se va a deshacer por completo y eso no es agradable. El agradable es que tenga cuerpo la feijoada, pero que aún sienta los granitos del frijol. ¿Okay? Y ahí vamos para nuestro segundo sazonado, que es lo más importante de la feijoada. Bueno, en la feijoada también tenéis algo muy importante, que son las naranjas. Aquí ya tengo previamente cortado las naranjas, que tengan una función muy importante, que es un digestivo para limpiar la grasa al final del platillo. Entonces el platillo ya empieza a tomar una color. Aquí ya tenemos la vinagreta, tenemos la naranja, y luego vamos a agregar el arroz blanco que vinieron junto con los chinos. Ya existía arroz de frijoles en China más de 5.000 años, entonces ya comían arroz con frijoles, pero en Brasil anteriormente no se comía. Después, con la llegada de los asiáticos, empezamos a comer frijoles y arroz, y hoy es nuestro plato específico, que es el arroz con frijoles. En este caso, el casamento perfecto entre feijoada y un arroz blanco, una harina de yuca, que vamos a hablar en algunos minutos. Bueno, ves que es un platillo que tienes que dedicarte mucho cariño, porque existen muchas cositas que hay que hacer. Ahorita vamos a cortar la acelga. Es algo muy brasileño, muy común de nosotros de comer, principalmente de un estado que se llama Minas Gerais. Hacer algo como que nos hace remontar a nuestra historia, a nuestros abuelos, a nuestra cocina. Yo me acuerdo que en Brasil había las señoras cortando las acelgas así, muy delgaditas, con un cuchillo. Eso, los tianguis, todas las señoras sentaditas cortando las acelgas súper delgado. Parecían que hacían competencias de quién cortaba más delgado. Como aquí en México, cuando tú vas al puesto y están cortando los nopales, igualito, pero se cortan súper delgado. Y algo que nos recuerda muchísimo a nuestra historia es la acelga. ¿Quién sabe? Vamos a ver si yo puedo cortar como las señoras tan delgadito, ¿no? Lo que vamos a hacer ahorita es cortar las acelgas y luego después vamos solamente pasarla por vapor con un poquito de ajo y un poquito de mantequilla. Como decía, voy a tomar un sartén, voy a poner un poquito de grasa. Realmente es muy poquito. Vamos a poner acá. Y voy a poner un poquitín de ajo. Acuérdense siempre que cuando voy a cocinar, principalmente cocina brasileña, que poner el ajo y la cebolla aún con aceite frío. Porque se pone el ajo, principalmente el ajo, con aceite caliente, se va a quemar el ajo, se va a amargar y de verdad no te va a quedar. De verdad te va a quedar un mal sabor y te va a arruinar tu comida. Entonces, siempre, aceite frío, ajo, deje que se caliente el sartén, que se empiece a freír el ajo, y luego, si vamos a usar cebolla, y después lo que sigue.
Voy a dejar que se caliente tantito el sartén. Realmente ese platillo es un platillo de mucha paciencia, entonces hay que, en cuanto vas cocinando, hay que preparar una bebida o preparar alguna cosa para ir degustando en cuanto va esperando que eso va a finalizar. Normalmente en Brasil, cuando empezamos a ese platillo, lo que hacemos es unas caipirinhas o tomamos una agua ardiente, que es nuestra cachaça brasileña, ¿no? Para ir amenizando el tiempo enquanto va las señoras o los papás va haciendo la feijoada. Bueno, ya que tenemos el sartén caliente, lo que vamos a hacer aquí es agregar la selga lavada, desinfectada y súper delgadita. Es muy importante que esté súper delgadita para la presentación del platillo y también a la hora de comer. Una selga cortada muy grande es incómodo a la hora de comer. Entonces, por favor, es siempre muy delgadita. Voy a agregar una parte y la otra parte arriba. Acuerden que las selgas son como las espinacas, se abaja muchísimo, entonces no se preocupen que se va a reducir. Aquí ya está. Voy a agregar un poquito de sazón de brasileño, realmente es muy poquito porque quiero ese sabor natural de la selga de ese platillo. Bueno, realmente aquí nada más es que se abaje tantito o que se dé un calentito de la selga y ya va a estar listo. No tiene que dejar que se cocine demasiado, solamente es dejar que se pase un poquito el calor, que se moche tantito y ya listo. Nuestra selga ya está a su punto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a dejar de ladito para la preparación final. Como dije al principio de ese video, existe dos tipos de sazón para la feijoada. Ahora es momento de preparar la parte 2 de lo que es sazonado de feijoada. Primera cosa que voy a hacer es agregar a la feijoada los frijoles que previamente ya está cocido con ajo, cebolla y laurel. Entonces vamos a agregar los frijoles. La cantidad de frijol es cuestión de gusto. Puede poner más, puede poner menos. Vamos a ponerle frijol. Voy a bajar un poquitín la lumbre. Okay. Y vamos para el segundo sazonado, que es la parte más importante y que la gente pregunta, ¿cuál es mi secreto para hacer la feijoada? Ese es mi secreto. Lo voy a contar para ustedes el día de hoy. Un sartén. Voy nuevamente a prender acá. Acuérdense de la grasita que freímos el cerdo. Lo que vamos a hacer aquí, usar esa grasita. Sartén. Un poco de esa grasita, no mucho. Es un poco de esa grasita. Y ahí, la parte esencial de eso. Muchísimo ajo. Vamos a poner ajo. Para que se dore. Y vamos a esperar que se dore. Y cuando se dore ese ajito, vamos a agregar este ajo aquí en los frijoles. Y vas a ver que va a quedar increíble tu feijoada. Bueno, hablar de cocina mexicana, de cocina brasileña, es hablar de productos que sí hay iguales, ¿no? Tenemos el frijol, tenemos el maíz, tenemos la yuca, que anteriormente la parte prehispánica de México se comía la yuca. Tenemos el camote, que comemos muchísimo también, que nuestras papas dulces. Existe una cierta cercanía, la cocina brasileña y la cocina mexicana, por Mesoamérica, por los ingredientes que hay. No por sus técnicas y no por sus características gastronómicas, porque son diferentes. El tipo de cocimiento, los tipos de técnicas de México y Brasil son muy distintas. Pero la cercanía nuestra es Mesoamérica, con el maíz, con el frijol, con el camote, con la yuca. Esa es la cercanía que tenemos de Brasil y México en gastronomía. Bueno, ya tenemos acá nuestro ajo ya casi doradito.
Si pueden ver acá, si pudiera sentir el olor que sentimos aquí, de esta mezcla de tocino, de carne, de frijoles, de todo lo que se vuelve en este lugar, seguro se enamoraría de Brasil. Solamente por un pedacito de feijoada o por un bocadito de ese platillo. Bueno, ya tengo el ajo doradito. Ahí, ¿qué vamos a hacer aquí? Es simplemente dejar caer. Acá. Ese ajito. Y ahí, mis amigos, ahí va el secreto. Aguardiente, primero para el santo, y luego pavoya. Eso va a perfumar el platillo, va a quitar un poco de la grasa y vas a dar a ese platillo una intensidad de sabor extraordinaria. Como hablabas, la feijoada cuando se va cocinando hay que acompañarla de un buen drink o de una buena bebida. En este caso, caipirinha. Nuestra bebida típica, tradicional, costumbrera de fin de semana, de las fiestas, que tiene una historia maravillosa que es la aguardiente. La aguardiente también surgió de las manos de los esclavos. Antes de eso te puedo contar un poco que la primera historia que se escuchó fue de la bagacera. La bagacera era un destilado de uva que los portugueses llevaban a África y por esa bagacera cambiaba los esclavos. Y luego la producción de eso era muy complicada, la producción de azúcar era muy complicada, y empezaron a producir a base de la fermentación nuestra aguardiente. Existen marcas extraordinarias, grandes ingenios. Hoy vamos a hablar de esa caipirinha de forma sencilla, que es algo que va a ser siempre imprescindible, siempre va a tener en cada feijoada o en cada vez que sales de viernes, hay que tomar una caipirinha para empezar la noche. En este caso de hoy, como decía al principio, tenemos increíbles marcas de cachaça en Brasil. Hoy tenemos con nosotros Pitu, la Pitu blanca y la Pitu Gold. La Pitu blanca justamente es para hacer caipirinhas, para hacer licuados o lo que te guste de coctelería. Ya la Pitu Gold es para que tomes, la deguste de forma con un caballito y lo eche un traguito. Así también hacemos cuando vamos a los bares o salimos a la calle de Brasil. Es muy común. Quiero contarte algo. En Brasil tenemos bares a cada esquina y en la calle de Brasil se puede tomar alcohol, no es prohibido. Entonces es muy común que nosotros cuando salimos del trabajo tomamos un caballito de aguardiente para ir a trabajar y otro para regresar a la casa. Echamos uno para que llegamos bien a la casa. Vamos a empezar a hacer la caipirinha de una forma muy tradicional, muy simple, que en tu casa tú puedes hacer de igual manera, ¿sí? La primera cosa que voy a hacer aquí, voy a poner un poquito de hielo en un vaso para que este vaso se empiece a enfriar un poquito. Vamos a dejar ese hielo aquí, en este vaso. Vamos a dejar aquí este vaso aparte y olvídalo, déjalo aquí, olvídalo. Voy a cortar los limones en la mitad. En este caso estoy usando 5 limones, pero puedo usar 2, 3 o jugo de limón. Voy a cortar los limones. Y una coctelera. Voy a agregar aquí 2 cucharadas de azúcar. Una más, porque... Y entonces voy a poner los limones. Limones. Y voy a macerar. Vamos a macerar bien. Maceramos. Voy a sacar eso de aquí.
Listo. Voy a poner un poco de hielo. Bueno, aquí existen dos formas, ¿no? La forma normal de los maestros que usa el medidor o la forma brasileña. Lo ponemos aquí y contamos hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Tapamos y shakeamos. Bien, bien, bien. Es como sambar. Y dale, 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 dale. Aquí tenemos nuestro vaso, que los enfriamos un tantito. Quitamos el hielo. Vamos a poner una decoracióncita clásica. Y si ustedes deben beber, pues dejamos caer un poquito más. Y buen apetito. Bueno, ya estamos en la parte final de esta receta y quiero hablar de un ingrediente muy especial, la harina de yuca. La harina de yuca viene de un tubérculo que es la yuca. ¿Cómo se prepara? Rallamos la yuca, ponemos al sol para que se seque por algunos días y luego se tuesta en comal y se da esto como una harina arenosa, y algunos lugares de Brasil son más gruesas y otras más delgadas, pero en todo Brasil vas a encontrar harina de yuca y en muchos platillos o para acompañar un platillo. Uno de ellos en específico es nuestra farofa, que puede ser una mezcla de todo. Vamos a imaginar como huevos revueltos a la mexicana, pero con harina de yuca, o unos taquitos, vamos a imaginar no sé, una machaca, la carne deshebrada, frita con cebolla y yuca. Siempre va a haber harina de yuca en nuestros platillos. Es como nuestra tortilla, es para que dé la sustancia para el día. Anteriormente, como decía, la feijoada era solamente frijoles negros hervidos y harina. Hoy, en el siglo XX, se cambió todo. Nuestra feijoada se cambió para un platillo muy especial, donde va diversos tipos de carne, harina de yuca, que es indígena, que es una influencia indígena de nosotros, naranja, arroz, acelga y aguardiente. Por eso es un platillo que reúne todas las calidades de un plato enigmático y bandera de Brasil. Pues en el momento vamos a servir la feijoada. Yo voy a servir la feijoada como si estuviera en mi casa y como si fuera para mí. Pero antes de eso te quiero contar un secreto de la feijoada. Allá en mi pueblo dicen que el puerco hay que quitar su sufrimiento antes de cocinar. Entonces, cuando vas a guisar la feijoada, no olvides de poner las carnes de puerco un día antes con un poco de agua y vinagre para que se quite el sufrimiento del puerco. Eso te va a dar a tu platillo algo maravilloso y espectacular. Entonces, quiten el sufrimiento del puerco, así dice en mi pueblo. Como aquí en México existen muchos cuentos, bueno, hay cuentos y hay muchos cuentos que contar en próximas recetas. Y eso empieza así, mira. Un poco de frijoles con carne. Voy a agarrar un poquito más de frijoles. Que está difícil contar los frijoles aquí, ¿ya? Porque es más carne que frijoles. Pero voy a agarrar un poquito de frijoles aquí abajo. Un poquito. Voy a poner aquí. Un poquito de arroz blanco. Yo estoy sirviendo como si fuera para mí, en mi casa. Normalmente en los restaurantes de Brasil se sirve todo por separado y las personas van agarrando lo que guste. Yo voy a hacer como si fuera un platito para mí. Un poquito de acelga.
unas naranjitas, un poco de farofa, que claro, no puede faltar jamás, y voy a poner un poquito de la vinagreta. Vamos a sacar eso de acá. Ese es mi platillo de mi casa que me enseñó mis papás a cocinar o mis abuelas.